Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el martes 7 de diciembre. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, el coordinador reforzado. Carlos, Pepe, ¿cómo te va? estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Y yo los saludo a nombre de los vacunados técnicos que hacen posible esta emisión de radio y de televisión. Con Álvaro López al frente de los controles de radio, con Ariana Reyes al frente del equipo en Telefórmula, junto con Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el play out, Cecilia Durán en el generador de caracteres, y el agradecimiento de todos los días a Uno TV por las facilidades prestadas para la producción de esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula con su tercera dosis de vacuna, Pepe. Con la tercera y reforzada dosis, gracias Carlos Urdiales, y a los vacunados también que forman parte del equipo, y a todos los que nos ven mayores de 60 años, pónganse la pila porque ya está empezando a ocurrir la aplicación de una tercera dosis de refuerzo. Vamos con todas las noticias precisamente con esta información. Ya inició la aplicación de esta vacuna de refuerzo en los adultos, le digo, mayores de 60. Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán son las 6 entidades en las que ya se realizan estas vacunaciones de refuerzo. No totalmente, no está cubierto todo, empieza a hacerse a partir de hoy. En todos ellos se va a aplicar el fármaco de AstraZeneca, sin importar que la vacuna, qué vacuna hayan recibido anteriormente. Cualquiera, CanSino, Sputnik, Moderna, Johnson & Johnson, la que sea anterior a la que van a poner la tercera vez, es AstraZeneca la que van a poner en esta ocasión. No tiene nada que ver, no chocan unas con otras, según dicen los científicos. Por cierto, esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que tuvo lugar allá en Guadalajara, Jalisco, el presidente y varios integrantes de su gabinete recibieron la vacuna de refuerzo. Sara Pablo estuvo muy pendiente, mientras Hugo López-Gatell, también subsecretario de Salud, anunció que para México va a retirar los cuestionarios para detectar coronavirus en aeropuertos, porque dice López-Gatell, no tienen utilidad alguna desde el punto de vista científico. Sara Pablo, tú tienes el reporte completo de lo que hubo en la mañanera hoy, todavía en Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Sí, ahora ya estamos en Nayarit, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo esta mañana en Jalisco. Desde ahí, pues dio el banderazo de salida a esta campaña de vacunación de reforzamiento contra el COVID. Y es que ya inició esta vacunación de una tercera dosis en algunos casos, pero sobre todo, pues es una dosis de refuerzo para todos los adultos mayores de 60 años. Estamos hablando de algo así como 12 millones de personas. Se informó esta mañana que serán aproximadamente 2 meses el tiempo que tarde en concluir este plan de vacunación. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues hace este llamado, por supuesto, a la población para que se proteja. Ya decías, las entidades son 6, la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues intentó enlaces con cada uno de estas entidades, sin embargo pues de plano no funcionaba la tecnología y él prefirió pues hacer una llamada telefónica con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Fue la única que se escuchó, y eso porque puso el teléfono en el micrófono literalmente el presidente para poderla escuchar. Hay que decir que no se requiere un registro previo, únicamente con la credencial de lector o alguna otra identificación, que estén pendientes en cada una de las entidades para que acudan a vacunarse. Porque vamos a iniciar el plan de vacunación de refuerzo a adultos mayores en todo el país.
hay un poco de frío, pero vamos a resistirlo. Otro de los requisitos que tienen que tener en cuenta las personas de más de 60 años es que su esquema completo de vacunación tiene que haber concluido por lo menos 6 meses atrás. Hoy al aire libre, en una mañana pues bastante fría, bajo una carpa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunó, dijo que no sintió nada, pero lo hizo también la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, el almirante Ojeda Durán, el secretario de Marina, también el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, el comandante Luis Rodríguez Bucio, quien es el encargado de la Guardia Nacional. Todos ellos pasaron a vacunarse. El doctor Jorge Alcocer, estaba también el canciller Marcelo Ebrard, sin embargo pues él prefirió no vacunarse en ese momento, y esto fue parte de lo que ocurrió. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jocelyn Palacios. El día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. Sí, señor. Ni lo sentí. Con mi mamá. Ni sentí nada. Por supuesto, pues el llamado para que acudan las personas a protegerse. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, detalló que todas las vacunas que se van a aplicar de refuerzo serán de AstraZeneca, y también explicó que esta vacuna no se va a ver reflejada en el certificado de vacunación, por lo que pide a las personas que conserven la boleta que les van a entregar porque va a tener carácter oficial. Además, explicó por qué no vacunar de manera generalizada y por ahora solo más de 60 años. Los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras, en quienes la eficiencia de la vacuna podría no ser la óptima. El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada, es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. Justamente ya en una entrevista posterior ahí mismo, en esta base militar, el doctor Hugo López-Gatell anticipó que estos cuestionarios que se llenan por parte de los usuarios de los aeropuertos de todo el país, pues van a desaparecer. Dijo que es casi ya un hecho porque está demostrado que no funcionan y no tienen pues ya para qué permanecer. Señaló que esta fue una propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero pues hasta ahora no está demostrado científicamente que tengan algún tipo de utilidad. Efectivamente, los cuestionarios a viajeros, viajeras en punto de llegada no han demostrado utilidad científica nunca. Algunas secretarías de Estado hicieron propuestas como esta, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no se ha demostrado que tenga una utilidad y posiblemente interfiere con la eficiencia del proceso de transportación. Pero qué bueno que lo menciona, efectivamente lo estamos ya considerando retirar los cuestionarios porque no ofrecen utilidad alguna y en cambio estorban para la dinámica de los viajes. Muy próximamente, ya estaríamos, quizá antes, lo estaríamos quitando. Finalmente comentar que el doctor Hugo López-Gatell pues aclaró algunas dudas, por ejemplo, que quien se vacunó con esta vacuna de CanSino, pues no hay ninguna contraindicación, que perfectamente se pueden poner esta dosis de refuerzo de AstraZeneca y estarán mejor protegidos, Pepe. Muchas gracias por la información, gracias Sara Pablo. Si no funcionaban los cuestionarios que les hacen a los pasajeros para poder utilizar un avión, pues entonces ¿para qué las hicieron? Es que todo va a ensayo y error. Ensayo y error. Cometo el error, me cuesta una lana, luego lo quito, luego lo pongo. Ahí vamos, a la trompa talega, paso a paso, hoyo por hoyo, error por error. Gracias, Sara Pablo, por la información. Estamos muy atentos. Por cierto, ¿qué fue lo que mencionó el presidente ya en términos de seguridad con el gobernador de Jalisco y posteriormente con el gobernador de Nayarit? ¿Lo tienes?
Sí, Pepe, fíjate que esta gira que realiza el presidente y en general las últimas que ha realizado son en entidades con alto nivel de homicidio y con alto nivel de violencia. Es el caso de Jalisco, es el caso de Nayarit, y hoy por lo pronto dijo que con el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, pues si bien hay diferencias en estos temas de seguridad, no va a haber ningún obstáculo, van a trabajar de manera coordinada. Se pidió por parte del gobernador de Jalisco que se refuerce la seguridad justamente en donde llega algunos delincuentes, porque se ha puesto en marcha un programa especial para Zacatecas. Entonces, en la frontera con Zacatecas es donde se debe reforzar la seguridad. Así se comprometió el día de hoy, pero esto también se anunció en Nayarit. Se señaló que habrá 300 elementos más de las fuerzas federales para proteger a la población, porque es un asunto que tiene preocupado al presidente, por supuesto también al gobierno federal en su conjunto, Pepe. Pues muchas gracias. Este es el tema de la seguridad, abordado también con los gobernadores Enrique Alfaro del estado de Jalisco y también con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y con todo el gabinete legal y ampliado que llevó a cabo su presencia en las instalaciones de la 13ª zona militar allá en la capital nayarita. Gracias, Sara Pablo. Mientras tanto, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, hasta luego. Hasta luego, hasta el rato, si es que hay algo más de información, de lo cual estaremos, por supuesto, pendientes. Haremos una pausa y de regreso... haremos una pausa y de regreso le vamos a explicar a usted que hubo una balacera nuevamente en Quintana Roo, concretamente en la zona turística de Cancún. No hay detenidos, pero sí mucho miedo. La gente está harta porque a pesar de las promesas y garantías de las mesas de trabajo en materia de seguridad, pues no hay resultados y los turistas pues no vienen a vacacionar justamente para ser víctimas del pánico. En un momento, detalles. Un resumen complementado con los acontecimientos más importantes de México y el mundo a lo largo del día. Un noticiero ágil, preciso, breve y cercano a su público, rompiendo con las barreras de la comunicación, bajo el estilo característico y optimista que solo un gran líder de opinión te puede ofrecer. Telefórmula Noticias con Enrique Muñoz, lunes a viernes, 22 horas, en Grupo Fórmula. Todo lo que quieres saber de la farándula, solo con Maxine Goodside y su estilo único que la han posicionado como la reina de la radio y la televisión. Intégrate a la conversación y sé parte del gran equipo de Todo para la Mujer. Lunes a viernes, 11 horas, en Grupo Fórmula. Las perspectivas en cuestión económica se encuentran en constante cambio. En este espacio, 3 grandes comunicadores comparten sus conocimientos, discuten distintos puntos de vista, analizan y debaten los acontecimientos bursátiles y de negocios. Saber cómo afrontar los movimientos comerciales que intervienen en la actualidad es un buen negocio. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Ciro Gómez Leiva por la mañana, lunes a viernes, 8 horas, en Grupo Fórmula. Enseguida le vamos a informar a usted de esta balacera, le adelantábamos antes del corte, ocurrida en la zona turística, ahora fue directamente en Cancún, Quintana Roo. De nada ha servido el despliegue del llamado batallón turístico integrado por Guardia Nacional y bien elementos de la Marina. Resulta que una vez más, como ocurrió en Puerto Morelos en su momento, sujetos armados llegaron hasta la zona hotelera de Playa Langosta, donde realizaron detonaciones que no cobraron la vida de nadie. No hubo personas lesionadas, pero sí, por supuesto, hubo mucho miedo. Mucho pánico. Sergio Cárdenas de Fórmula QR, a quien saludo desde la Ciudad de México, está listo para informar con todo detalle. Sergio, muchos saludos, muy buena tarde.
Pepe, como siempre, un gusto saludarte a ti y a nuestros amigos. Pues sí, con todo y la presencia del recién llegado Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional, volvieron los hechos violentos de alto impacto al Caribe mexicano. Fíjate que antes del mediodía de hoy, los turistas que se encontraban en Playa Langosta, que es una de las más populares aquí en Cancún, reportaron haber escuchado alrededor de unas 20 detonaciones de arma de fuego, señalando que los responsables se desplazaban en motos acuáticas. Los atacantes dispararon, al parecer, contra 2 sujetos que se encontraban en el balneario ubicado precisamente en la zona hotelera de Cancún. Los casquillos percutidos quedaron en el mar, pues no se bajaron de las motos acuáticas para realizar los disparos. Después escaparon con rumbo a Puerto Juárez. Horas después, las 3 motos acuáticas fueron aseguradas como resultado del operativo de búsqueda que se implementó. Los responsables de los disparos no fueron localizados, pues lograron darse a la fuga huyendo por el mar. Hoy mismo, el gobernador Carlos Joaquín, después de inaugurar un hotel, fue cuestionado sobre el suceso y aseguró que existe un trabajo permanente para brindar seguridad en Quintana Roo, por lo que no prevé alerta roja por las balaceras suscitadas. Pepe, no hay que perder de vista que desde el 1 de diciembre, a raíz de varios incidentes armados, como la balacera que tú mencionaste hace rato en Puerto Morelos, el gobierno federal envió unos 1,400 elementos que conformarán el batallón turístico para que con su presencia en las zonas turísticas inhiban las actividades de los grupos delictivos. Pero bueno, hoy la historia es otra. Sí, hoy la historia es otra y demuestra que no está funcionando este esquema de los batallones turísticos. Toda vez que se da este hecho, hay miedo, hay balazos, una veintena, dices tú, y después huyen impunemente. Aunque hayan abandonado más adelante los vehículos que fueron ya asegurados, ya mandaron el mensaje que querían mandar a los grupos antagónicos, porque todo esto no es sino un tema brutal, a muerte, una lucha a muerte entre los vendedores de drogas que tratan de apropiarse de los territorios de unos y los otros para impedirlo. Ese es el fondo de todo este asunto, pero en medio está la sociedad harta de inseguridad y ya no digamos los turistas. Que estés muy bien y gracias, Sergio Cárdenas. Que te vaya muy bien, Pepe, un saludo para todos y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, claro que sí, por supuesto, Sergio Cárdenas, a través de Fórmula QR. Saludos a Cire Vera y a todo el equipo de Fórmula QR. 7 muertos y 10 lesionados es el saldo que dejó hasta el momento la explosión de un polvorín clandestino en Santiago Tenango, Puebla. Esto ocurrió anoche, ya bastante tarde. Con este suman ya 2 los polvorines que han explotado en el estado en menos de una semana. El gobernador del estado, Miguel Ángel Barbosa, dijo claramente que el negocio que fabricaba fuegos artificiales no tenía los papeles en regla para poder operar. Estamos hablando de lugares que no tenían autorización, funcionaban en la clandestinidad, no tenían autorización. Entonces, hoy mismo estoy instruyendo a la Secretaría de Gobernación para que de manera personal hable, tenga relación directa, contacto directo con los presidentes, alcaldes, alcaldesas, para 2 fines: que nos denuncien y que denuncien a la Sedena también, pero que cuando lo hacen con nosotros extendemos a la Sedena este hecho de los lugares de talleres donde se esté elaborando pirotecnia, para que sean revisados. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron a la zona donde ocurrió la explosión del polvorín el día de ayer, allá en Santiago Tenango, Puebla, para revisar los permisos de operación de todos los negocios que se dedican a la fabricación de fuegos artificiales. Guillermo Castillo, de Fórmula Puebla, tú tienes más datos. Muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Pepe. Muy buenas tardes para ti y para todos nuestros amigos de Fórmula. En efecto, como señalabas, la noche de ayer, pasadas las 8 de la noche, pues un polvorín en el municipio de Felipe Ángeles, en la Junta Auxiliar de Tenango, explotó, dejando un saldo ya hasta este momento de 7 personas muertas, al menos 10 lesionadas y 7 viviendas afectadas en los alrededores. Destaca que en este lugar, Santiago Tenango, pues pasaba un camión de pasajeros justo al momento de la explosión, lo que aumentó los daños en esta zona. Inmediatamente los cuerpos de seguridad se trasladaron hasta el lugar y dieron cuenta, como dijo, ya mencionabas y señaló el gobernador Luis Miguel Barbosa, que se trataba de un polvorín clandestino en este lugar muy cercano también al municipio de Quecholac, zona de Huachicoleros, en el estado de Puebla. Entre las personas que perdieron la vida, se detallaba hoy en la mañana, están 4 adultos y 2 pequeños en este lugar. En lo que va de este año suman ya aquí en el estado de Puebla 5 hechos similares, y solo en 2 días, Pepe, pues 2 hechos de lamentables resultados por polvorines que estallan en el momento en que están las personas trabajando con la pólvora. Finalmente, comentar un poco de lo que ya escuchábamos en el audio, y es que la Secretaría de Gobernación se reunió con al menos 43 presidentes municipales para abordar este tema y lograr denuncias oportunas de polvorines clandestinos, toda vez que el gobernador destacó que le toca a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer las revisiones y emitir los permisos y hacer las clausuras correspondientes. Es mi reporte. Completísimo, como siempre, Guillermo Castillo. Que estés bien, buena tarde mientras. Gracias, Pepe, muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Y tenemos el contacto enlazados vía telefónica con mi compañera Rocío Galván. Ella tiene información de algo que ha causado consternación en Mexicali, Baja California. Resulta que la abogada Tania Pamela Pizarro Herrera, ese asesinato ha causado, le digo, indignación. La litigante estaba en su despacho cuando sujetos ingresaron para asesinarla. Se ha recordado que esta abogada, Tania Pamela Pizarro Herrera, hoy asesinada, llevaba en su despacho asuntos como los amparos presentados por padres de menores de edad para obtener la vacuna contra el COVID-19, cuando el gobierno federal aún no autorizaba su aplicación. Puede tener o no conexión, lo ignoramos. Rocío Galván, tú estás muy cerca, tú estás ahí, tú puedes informar con claridad. Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Sí, mira, eran las 6 de la tarde cuando los cuerpos de emergencia recibieron el llamado de que en un despacho marcado con el número 342 de la Avenida de los Jazmines, casi esquina con la calle Juan de Dios Pesa, en la colonia Lamitos, se había atacado a una abogada. Era Tania Pizarro Herrera, de tan solo 25 años, quien fue atacada por 2 hombres, de acuerdo con los testigos. Estos hombres eran como de 35 a 40 años, quienes le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron de la escena del crimen a bordo de un vehículo Toyota y se fueron a la calzada Manuel Gómez Morín. Cuando llegaron los paramédicos trataron de ayudarla, pero ya fue imposible, y bueno, pues hasta este momento no hay detenidos, Pepe, en torno a estos hechos, a pesar de que varios testigos vieron a los asesinos. No hay todavía los detenidos, y quiero decirte que en Baja California en 21 meses han sido asesinadas 589 mujeres, 47 han sido clasificadas como feminicidios, Pepe, y bueno, pues esto ocurre en la capital del estado, en Mexicali. Pues muchas gracias Rocío por esta información, estaremos pendientes. Gracias, Pepe, hasta luego, un abrazo. Un abrazo grande a Rocío Galván, ella tiene la información. También se acuerda el sujeto que en compañía de otro a bordo de un vehículo y en estado de ebriedad atropellaron a un grupo de peregrinos, la mayoría de ellos a bordo de bicicletas. Esto fue el domingo, allá por los rumbos de la delegación Tlalpan, en la calzada de Tlalpan justamente. Bueno, pues resulta que los dos que iban a bordo del vehículo han recibido la prisión preventiva. René Cruz se llama el chofer que atropelló a los 12 peregrinos sobre la calzada de Tlalpan el domingo pasado. El juez de control aplicó el mismo criterio a Alejandro Martínez, quien viajaba como copiloto en el vehículo involucrado.
Ambas personas estaban bajo los influjos del alcohol durante este incidente terrible, lamentable. Luego del atropellamiento de los peregrinos, el fin de semana se triplicaron. El fin de semana se van a triplicar, los puntos de revisión de del alcoholímetro. Serán todos los días desde ya, hasta mediados de enero entrante. Habrá por lo menos 30 puntos de revisión en las 16 delegaciones. Esto fue lo que dijo el jefe de la policía de la Ciudad de México, García Harfuch. Por instrucciones de la jefa de gobierno, se intensificará la presencia y operación del programa Conduce sin Alcohol en las 16 alcaldías, incluyendo las entradas y salidas carreteras de la Ciudad de México, donde se contará con la participación de personal de la Secretaría de Movilidad. El objetivo es salvaguardar la integridad física de conductores de vehículos, peatones, ciclistas y de la ciudadanía en general, así como prevenir accidentes o hechos de tránsito ante el consumo inmoderado de alcohol. El estado de fuerza, a partir de esta fecha y hasta el 16 de enero, será 805 elementos y 123 vehículos que se desplegarán en aproximadamente 23 puntos de revisión al día, más 7 puntos para las jornadas diurnas, 2 de ellos en zonas carreteras. Son 30 puntos en total de revisión continua para evitar accidentes producto del exceso en la ingesta de bebidas alcohólicas. También le informo que Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, en prisión desde hace 3 semanas, casi 4, pidió por 7ª ocasión una prórroga de 60 días por los casos Odebrecht y agronitrogenados. Le tendremos, por supuesto, los detalles. Y también es importante para usted saber que el Frente Frío número 12 va a pegar con fuerza, por no decir con tubo, en buena parte del norte del territorio nacional. Zonas, sobre todo de Chihuahua y Durango, prevén temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados. Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias, tiene los detalles. Alberto, te saludo, muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Un diciembre muy caluroso con 15 entidades de la República con temperaturas máximas por arriba de 30 grados centígrados, las máximas extremas 38 en Tapachula y 39 en Oaxaca, y tan solo 4 estados de la República por debajo de los 0 grados centígrados, 7 bajo cero en Durango y en Chihuahua. Probabilidad de lloviznas en las próximas horas en sectores de Baja California, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y la península de Yucatán. En la Ciudad de México una temperatura máxima de 25 grados centígrados cuando el promedio climatológico es de 21.6, así que son casi 3.4 grados centígrados por arriba de la climatología. Pepe, muy buenas tardes. Gracias Alberto Hernández Unzón. Él siempre nos pone al tanto de las condiciones climatológicas. Y después de corte vamos a conversar con la doctora María Amparo Casar. Ella también está como usted preocupada porque pues vamos a ensayo y error, a paso, a la trompa talega, dijimos, cometiendo errores en el plan de vacunación. Hoy lo dejó de manifiesto Hugo López-Gatell cuando dijo que los cuestionarios que aplican a los usuarios, a los viajeros, pues, por avión, pues esos cuestionarios no sirvieron para nada. Los aplican desde hace un año y se vienen dando cuenta un año después de que científicamente no ayudaron en nada. Pues ayudaron a los que recibieron ingresos por haberlos mandado a imprimir y haber tenido la concesión de distribuirlos por todos los aeropuertos. Eso sí funcionó, pero ahora ya no. La idea que tuvo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes terminó siendo una idiota. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación, el enlace visual con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, espantada como muchos por este camino del gobierno federal en materia de combate al COVID, a la pandemia, plagado, lleno verdaderamente de agujeros y de contradicciones. Un camino empedrado, también como el camino del infierno, lleno de errores. Doctora Casar, ¿qué te parece
que algo que operaba, buenas tardes primero que nada, algo que operaba para supuestamente garantizar, darnos mayores posibilidades de seguridad a los viajeros que utilizamos los aviones, pues nos hacían un cuestionario y ahora un año y pico después vienen a decirnos el doctor López-Gatell, pues otra gatelada, ¿no? Que no sirven para nada científicamente. ¿Qué te parece? Mira, me parece que lo pones en sus justos términos, ya no puede uno estar en su juicio, Pepe. Yo entiendo que no es fácil lidiar con un problema, con una crisis sanitaria como la que produjo la pandemia, ni para México ni para el mundo, pero creo que el sello de la casa prevalece también en este asunto tan grave de salud que es el coronavirus. Y es que no podemos vivir, el sello de la casa es el de la improvisación. Nos dan información un día en un sentido, otro día en otro. Déjame hacerte un rapidísimo recuento, no me daría tiempo de todo, pero todo comenzó cuando se minimizó el problema, tú te acordarás. Esto implicó que hubiera más contagios, que no se tomaran las medidas preventivas pertinentes, medidas que además no costaban dinero, como el cubrebocas, como la sana distancia, etcétera. Y con el ejemplo y con las palabras, en el discurso y la realidad, que ahí sí empataron. Normalmente no empata el discurso de López Obrador con la realidad. Aquí sí. El presidente y el encargado de la pandemia, Pepe, se dejaban ver en comidas rodeados de amigos, sin cubrebocas, sin sana distancia, y esa es la pedagogía que nos daban. Luego salieron las vacunas y se trató mucho de acelerar la vacunación, no pudieron, después aceleraron el paso, se presumió la habilidad del gobierno mexicano para conseguir vacunas, incluso se presumió que ya íbamos a tener la vacuna patria. Yo no sé si tú has oído, pero ya no va la vacuna patria, ni va tampoco la producción de Argentina y México para... Bueno, de la vacuna patria, perdóname, se ha dicho que será el año que viene. Ah, bueno, pero antes nos dijeron que este diciembre. Claro, es el nombre más cursi no le pudieron encontrar, pero bueno, finalmente es una vacuna que sirve para curar o para prevenir, o sirve para prevenir, ojalá. Es una vacuna que estaba elaborándose con los conocimientos de CONACYT. Ya ves que CONACYT no da tampoco la vacuna. Primero fueron los aparatos, los respiradores, ¿te acuerdas? Cuando la crisis de los aparatos respiradores que no había, CONACYT dijo, yo tengo una patente para hacer el mío, y no sirvieron. Bueno, así nos hemos ido. Se presumió mucho la habilidad y la tuvo el gobierno mexicano para conseguir vacunas. Pepe salió en su gira, Marcelo Ebrard, y se trajeron muchas y se dejaron de aplicar. Yo no sé, Pepe, si tú ya llevas la cuenta, para mí ya es imposible llevarla, pero todos los días recibimos cargamentos de millones de vacunas y sin embargo tenemos únicamente al 50% de la población con dosis completas. Se lleva a la ONU el presidente con un papel muy humanitario la propuesta de que los ricos no pueden acaparar las vacunas y que tenemos que ayudar a los países que no tienen acceso a ello. Y sin embargo nosotros tenemos una acumulación de vacunas, como te digo, que ya no podemos ni contar, ya perdimos la cuenta. Y ahora tenemos una nueva variante y creo que vamos por el mismo camino. No parecemos haber aprendido ni de las experiencias internacionales ni de nuestra experiencia. Y lo que veo en términos generales, aparte de la improvisación que va aparejada con la ineptitud, es la falta de transparencia. ¿Cuántos hemos pedido? Yo no sé cuántos en Radio Fórmula lo hagan hecho también. ¿Cuántos hemos pedido información? Y está clasificada la información sobre vacunas. No hay transparencia, por lo tanto, no hay rendición de cuentas, por lo tanto, las compras, ¿sí?, están llenas de interrogantes para aquellos que nos dedicamos pues a esto, a investigar cómo se hacen. Ayer, seguro lo leíste, pero Héctor Aguilar Camín daba una estampa sobre el asunto, le llamaba los 3 chiflados, ¿no? Sí. Les dimos 1000 claves a la UNOPS y un año después nos dice que esas claves ya no existen. Con las que sí se pudieron comprar, hubo un sobrecargo en almacenes, entonces no se distribuyeron. Y al final nos dicen, fuera de esto, ha sido un éxito y se cumplió con eficacia el piso parejo y la igualdad para proveedores. Pepe, no podemos funcionar así. No somos un país realmente de tercer mundo, o quizás sí lo seamos. María Amparo Casar, no tienes que recordarlo. Creo que todo el mundo lo sabemos. Este gran objetivo del combate a la corrupción, por supuesto, no ha terminado. La negligencia también es corrupción.
Y es lo que estamos viendo con lo que decía ayer Héctor Aguilar Camín de los 3 chiflados. Se refiere al director de INSABI, al intermediario que tiene que ver con las Naciones Unidas para la compra, el COVAX, el mecanismo COVAX, que no se ponen de acuerdo y que emiten no sé cuántos miles de, le llaman fichas o en fin, claves médicas. Y resulta que México estaba queriendo comprar medicamentos que ya no se fabrican. Sí, y eso no lo sabíamos, o sea, y luego nos dicen que hemos sido pues un gran país en el tratamiento de la pandemia. Simplemente pues no casan las dos cosas, Pepe. Ciertamente, y bueno, pues todo esto es corrupción, sin duda es corrupción. Y ya vamos al Día Internacional de la Corrupción. Que es pasado mañana, ¿no? Mañana, sí. Y pues creo que no tiene mucho que mostrarnos. Habría que echarle un ojo, Pepe, a la estrategia que acaba de publicar Biden el día de ayer, en donde habla de la transparencia para poder combatir la corrupción y donde habla de que el ejército tiene que estar metido dentro de los ejercicios anticorrupción y sobre todo los medios, las organizaciones civiles y los periodistas de investigación, Pepe. Así que ojalá y todos le echemos un ojo, se los recomiendo mucho. Es México uno de los países del mundo con los índices de corrupción mayormente reprobables, ¿no? México se sitúa en el lugar 124 de 179 países encuestados. Claro, cada mal tiene su peor, ¿no? Queda claro también. Sí, hay países peores también con la vacuna, pero bueno, el chiste es competir con los buenos, no emparejarse hacia abajo, ¿no? Muchas gracias, doctora Casar, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Claro que sí, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Sobre el tema de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que la vacunación obligatoria debe ser obligatoria y absoluta, debe ser el último recurso contra la pandemia. La Oficina Europea del organismo instó a agotar otras medidas antes que provocar al pueblo irritado. La Organización Mundial de la Salud considera que la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19 debe ser absolutamente el último recurso. La Oficina Regional Europea de la organización dijo que hay que tener en cuenta el efecto que la imposición de la vacunación podría tener en la confianza del público, así como en la aceptación de la vacuna. Mandates around vaccination are an absolute last resort. Los mandatos de vacunación son un absoluto último recurso y solo se aplican cuando se han agotado todas las demás opciones viables para mejorar la aceptación de la vacunación, explicó el director regional de la OMS, Hans Kluge, en rueda de prensa. Por otro lado, la OMS ha desaconsejado el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 como tratamiento para los enfermos. Pese a los prometedores resultados preliminares, los datos actuales demuestran que no salva más vidas ni disminuye la necesidad de ventilación asistida y además su empleo es costoso y lento. También debo informarle a usted que la Unión Europea aprueba la combinación de vacunas contra el coronavirus, sobre todo, dice la Unión Europea, si la primera o las dos primeras son vacunas de vector virales, como AstraZeneca y Janssen. Así lo defendió la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. España aprueba la vacunación para niños de 5 a 11 años de edad. La cría sobre todo más para que es la que se abraza al abuelo. Por contacto estrecho. En su aula 3 positivos. Pues no sabemos si vino del cole, si es que el primo fue un contacto directo con el primo. Una intranquilidad que podrá reducirse a partir del 13 de diciembre cuando lleguen a España las vacunas de Pfizer para los peques de entre 5 y 11 años. Y son ya muchas las familias que las esperan impacientes. En casa tenemos pues abuelos y familia y hay que protegernos todos y él también, claro. Las comunidades autónomas dispondrán de ellas de inmediato para que puedan empezar a inocularlas desde el 14 o el 15. Cada comunidad decidirá esta semana cómo organizar la vacunación, con un calendario oficial ya establecido y la elección del lugar más idóneo. La mayoría de las autonomías consideran que poner las vacunas en los propios colegios sería lo mejor para los menores y sus familias. Hay más de 3,5 millones de niños en la franja de edad de entre 5 y 12 años y los inmunodeprimidos serán los primeros en recibir la vacuna. Eso es lo que se dice allá en España. También Estados Unidos anuncia programas para agilizar la vacunación en países pobres. Va a aportar Estados Unidos un fondo de $400 millones
para ayudar a estos países a poder distribuir las vacunas contra COVID-19 ante sus ciudadanos. Sobre el tema del Omicron, de la variante Omicron, fuentes hospitalarias de Tampa, Florida, en la costa oeste, confirmaron la detección del primer caso de Omicron, una variante que ya está presente en otros 18 estados de la Unión Americana, casi la tercera parte del país. Nueva York, Massachusetts, Connecticut, Pensilvania, Maryland, New Jersey, California, Washington, Utah, Colorado, Missouri, Mississippi, Minnesota, Wisconsin, Luisiana, Nebraska, Georgia y Hawái ya tienen presencia de este contagio. El único caso detectado por el momento en México está en la capital del país. Es un empresario de origen sudafricano de 51 años de edad. Ya está clasificado como portador de la variante Omicron. Está contagiado. Sin embargo, su salud ha sido satisfactoria, va recuperándose lentamente. Él, por voluntad propia, está internado en un hospital privado y prefiere hacerlo de esa manera para evitar contagios o con contactos con gente cercana. Todo esto por precaución. Nos permite, vamos a una pausa muy breve y volvemos con más información. Vamos a entrar en comunicación, desde luego, con Armando Guzmán. Él es el corresponsal de este espacio de noticias de Grupo Fórmula en la ciudad de Washington. Resulta que hoy el presidente Joe Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica en un momento grave en donde se han incrementado las tensiones, sobre todo de orden bélico, entre Rusia y Ucrania. Y el presidente de Estados Unidos le dijo al presidente Biden, le digo en medio de esta cumbre de enorme tensión, le dijo: caray, Estados Unidos y sus aliados vamos a responder con fuertes medidas económicas y de otro tipo ante la eventualidad de una escalada militar. Esa es la lectura que está dando la Casa Blanca a todo esto. Armando Guzmán, tú tienes, por supuesto, la información completa, los datos. Te saludo desde la Ciudad de México hasta Washington. Adelante, Armando. ¿Qué tal, Pepe? Con mucho gusto de estar contigo. Déjame decirte que desde la semana pasada en Estados Unidos, en Washington particularmente, se ha estado hablando acerca de la conversación que tuvieron hoy por video tanto Vladimir Putin como el presidente Joe Biden. Y esta conferencia era necesaria para bajar los ánimos, para bajar los humos, porque han estado creciendo mucho. La inteligencia de Estados Unidos dice que podría haber una invasión a Ucrania por parte de los rusos en enero o antes incluso de enero. Todo esto se basa en vistas de satélite en las que se ve un acumulamiento de armamento de más de 90,000 soldados y de otro tipo de armamento estratégico en la frontera con Ucrania. Los ucranianos también están muy espantados por esto. Ahora, Rusia dice y acusa a Estados Unidos de estarle proporcionando armamento a Ucrania, lo cual es cierto. Lo que ocurre también es que ahora lo que más les preocupa es que vaya a ser admitida Ucrania dentro de la Unión Europea y por lo tanto también dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que fue formada precisamente para que Europa enfrentara a la Unión Soviética militarmente y ahora a la Rusia de Putin. Entonces, lo que debían hacer es bajar los ánimos y prometerse paz uno con otro. Putin promete que habrá paz si Ucrania no pasa a ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Si no ocurre eso, entonces sí podría haber problemas. El problema es que cuando tú atacas a un miembro de la OTAN, atacas a todos, y esto incluye a Canadá, a Estados Unidos y a toda Europa. Entonces, la situación es realmente muy, muy frágil. En cuanto a Estados Unidos no está pensando enfrentar militarmente a Rusia, pero hoy le advirtió que habría castigos tan serios como el sacarlos del sistema bancario SWIFT, que es el que hace las transferencias de dinero entre países. Esto lo que lograría es aislar totalmente a Rusia del dinero del planeta entero. Eso es lo que pasó. Ahora siguen con conversaciones entre los departamentos de Relaciones Exteriores. Por ahora se han bajado los humos, pero de que los irritantes continúan ahí están. Y eso es lo que veremos en las próximas semanas. Pero hasta ahí es hasta donde llegamos esta noche. Regreso contigo, Pepe.
Muchas gracias Armando. Claro, por supuesto, muy atentos estaremos a todo lo que evoluciona, lo que puede concretarse en la conversación. Fue una videollamada entre los mandatarios de los dos países más poderosos del planeta. Duró 2 horas con 1 minuto. Está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ella es profesora del TEC de Monterrey e investigadora nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ileana, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Queremos que nos ayudes a entender de qué magnitud es el conflicto entre Rusia y Ucrania y de qué tan grave pueden ser las amenazas que se lanzan los líderes de Rusia y de Estados Unidos mutuamente el día de hoy. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un privilegio estar contigo y con tu auditorio. El tema es muy importante. Ciertamente esta reunión de 2 horas abordó distintos temas, pero el más importante y el central, el tema ucraniano. Un poco para ponernos en contexto, recordemos que Ucrania se separó precisamente como una comunidad independiente en 1991 de la entonces Unión Soviética. Hay que recordar que Ucrania es un territorio importante porque por ahí atraviesan todos los ductos de gas natural provenientes de Rusia hacia la Unión Europea, particularmente desembocando por la cuenca de Donbass hacia países como, por ejemplo, Hungría, República Checa y Polonia. La derrama de gas natural de Rusia hacia la Unión Europea es de 80 billones de metros cúbicos que corren hacia el oeste. Cualquier tema que lastime a Rusia puede asfixiar todo el gas natural proveniente de Rusia y que pasa por el territorio ucraniano. No es un tema menor. Ahora, el Pentágono ha aseverado tener información de la movilización de las tropas rusas cada vez más aproximándose precisamente hacia la cuenca de Donbass, donde está precisamente Donetsk y Luhansk, donde son poblaciones prosoviéticas, siendo ucranianos. Entonces, esto, por supuesto, puede facilitar una movilización por parte de los rusos en el territorio ucraniano y generar movimientos separatistas que no obedecerían a un referéndum como el que se vio en 2014 con Crimea, que se anexó a Rusia. Entonces es un territorio muy complejo. Por una parte, la Unión Europea celebrando con ellos, con los ucranianos, acuerdos de cooperación económica, mientras Rusia celebra con ellos uniones aduaneras que finalmente permiten la movilidad con un visado y pasaporte ruso de ingresos constantes a su territorio. Ucrania está en medio del huracán entre Europa y Rusia y con esta geopolítica importante como un paso vital del gas natural, así es que no es cosa menor. Sin embargo, Vladimir Putin ha aseverado que tales movilizaciones no son reales. Sin embargo, ha demandado que se cumplan los acuerdos de Minsk celebrados en 2015 y que lo que procuran es precisamente una desescalada de violencia en la región, en Ucrania, y que la OTAN se mantenga a raya en territorio polaco y que no se aproxime hacia la frontera porque estaría violentando los acuerdos celebrados en el pasado. Entonces, cada posición tiene su propia argumentación, pero lo que le preocupa en todo caso a Estados Unidos y a la Unión Europea, que amenazan con elevar sanciones si Rusia sigue esas movilizaciones, es precisamente este enclave tan importante que puede llegar a ser un botín de oro para los rusos en contra o detrimento del crecimiento de la Unión Europea, grandes aliados de los Estados Unidos. Complicadísima situación. Evidentemente hay muchos intereses económicos en medio y estamos colocando las posiciones de Rusia, Estados Unidos, Europa, Ucrania. En fin, esto puede ser un conflicto mayor todavía. Gracias, Ileana, por adentrarnos en este tema, porque por supuesto México no está solo en el mundo. Tenemos que estar atentos en lo que pasa a nuestro alrededor. Que te vaya muy bien. Buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto, gracias, Ileana Rodríguez. Ella es catedrática del TEC de Monterrey. Ella es también investigadora nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Permítanos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Tenemos comunicación con mi compañera Laura Cardoso. Ella tiene información de la decisión que tomó el Patronato Nacional de la Mujer del Año, que nombró a Lorenza Azcárraga Romandía como la Mujer del Año 2021. Recibió un premio que se llama la Oscarina, una estatuilla que le da ese nombramiento y por supuesto la medalla conmemorativa
había alrededor 8 mujeres que recibieron previamente el nombramiento de la Mujer del Año en años anteriores. Así la respaldaron las científicas, académicas, comunicadoras, políticas, su padre, esposo, hijos, amigos que la acompañaron en este reconocimiento. Laura, tú estuviste muy atenta y muy presente. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Y por eso Grupo Fórmula está de fiesta, porque pues nombraron a nuestra querida Lorenza Azcárraga como Mujer del Año 2021. Esto por todo lo que ha hecho en beneficio de los nuevos talentos, porque ha llevado a través de la Fundación por un México con Música apoyo a todos esos niños que pueden ser buenos músicos, buenos compositores, buenos cantantes, y por eso ayer Lorenza Azcárraga fue nombrada Mujer del Año, respaldada exactamente por científicas, académicas, comunicadoras. También vimos a su padre, don Rogelio Azcárraga, que le dio gracias a él por toda su trayectoria que tiene. Hizo un anecdotario de toda su vida y de todas las experiencias vividas a través no solo de Orfeón, sino de todo lo que es Grupo Fórmula, lo que ha representado su padre, la experiencia que le ha dado, y por eso preparamos esta pieza, Pepe. Veamos y escuchemos parte de lo que se celebró ayer. Lorenza Azcárraga lleva la música en el alma, creció con ella. Recuerda cuando era niña y escuchaba la lejana música de la época de oro del cine mexicano. No olvida a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Javier Solís, la voz de Chabela Vargas. De la mano de su padre, Rogelio Azcárraga, quien fundara la empresa Orfeón y la que conserva el mayor acervo discográfico, Lorenza decidió llevar esa música a escuelas públicas y privadas, a organismos dedicados a formar talentos, y lo hace por medio de la Fundación por un México con Música, para apoyar con becas e instrumentos a jóvenes cantantes, compositores y músicos. Empezamos pues yendo a la Casa de la Música y tratando de ver cómo podíamos ayudar a estas personas. Y ahí pues generamos un programa donde fueron a cantar nuestros niños, donde pudimos donar instrumentos. Y por esa labor, el Patronato Nacional de la Mujer del Año la nombró Mujer del Año 2021. Lorenza Azcárraga recibió la Oscarina, la estatuilla que le da ese nombramiento, y la medalla conmemorativa, apapachada por 8 mujeres que han recibido el mismo nombramiento en años pasados. Así la respaldaron las científicas, académicas, comunicadoras y políticas, y su padre, esposo, hijos y amigos que le acompañaron en este reconocimiento. Su presencia, y en especial a la persona que más se ha dedicado a difundir el patrimonio musical de México, a mi padre, Rogelio Azcárraga, que me acompaña en este día tan especial. Gracias, papá. Es noche de otoño en la Ciudad de México y en un auditorio con la distancia que sana y la que Lorenza corta, porque aunque los abrazos no se puedan dar cuerpo a cuerpo, todos le aplauden luego de hacer el anecdotario de su vida a través de un video. Desde la niñez recuerdo a papá trayendo a casa con gran ilusión las producciones recién grabadas de discos Orfeón. Mi mamá, Lorenza Romandía Macías, fue cómplice de esos empeños y cultivó en nosotros amor por las artes. Lorenza destaca el papel de la mujer actual, pues dice que hay un gran avance en su empoderamiento. Yo pienso que en México las mujeres ha sido un avance impresionante, porque ya tú ves las generaciones jóvenes y ya son todas chicas que trabajan, muy emprendedoras, que están llenas de proyectos. La Noche de la Mujer del Año 2021 también tuvo música, con viejas canciones como Un Mundo Raro, con un toque infantil con El Ratón Vaquero, con un toque inolvidable con Tania Libertad y Gracias a la Vida, y fue aderezada con amor. Hernaldo Zúñiga, su esposo, le cantó a su flaca Lorenza, y entonces dijo: un trocito de vida en esta canción, la primera que le compuse. Cada vez que la canto se hace aire y se diluye para quedarse en un sitio que para este servidor se hace eterno. Cuánto te he buscado y no te hallé, busco en tu mirada por si hay una mínima señal. En la cámara y la asistencia, Aldo Reyes y Julio César Reyes, Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. Muchos años tras de ti. Laura Cardoso, muy buen trabajo. Ya que estás en la línea telefónica, por cierto, bueno, me permito a través de estos micrófonos
felicitar a Lorenza Azcárraga por haber obtenido el Premio Nacional de la Mujer del Año, nombrado por el Patronato de la Mujer del Año 2021. Lorenza, muchas felicidades a toda tu familia, por supuesto, también. Dime, Laura, hoy en el Congreso de la Ciudad de México está discutiéndose el tema de prohibir o no las corridas de toros en la capital del país. Hasta donde entiendo, esta idea está congelada. ¿Tú tienes datos? ¿Qué tal, Pepe? Y es que hoy los diputados de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México acordaron que el dictamen, que ayer ya había sido aprobado, pero que hoy volvió a ser votado, porque se busca modificar justamente la ley para prohibir las corridas de toro, se va a mantener ahí en espera, en un stand-by, hasta que se consulte al gremio taurino, pues se busca no afectar la economía. Luego de una reunión del presidente de esta comisión, quien es Jesús Sesma, con el líder sindical del gremio taurino, Pedro Aces, se tomó esa decisión de primero realizar encuentros con todos los involucrados en este tema y hacer una calendarización que incluya a los diputados, a los representantes del gobierno capitalino, a empresarios taurinos, a todas aquellas asociaciones proanimalistas y todas las personas que puedan estar vinculados a esta actividad, Pepe, y que pueda depender su economía de ello. Jesús Esma dice que si bien se trata de una actividad caracterizada por el maltrato, la crueldad, y que lleva a la muerte a los toros, novillos y becerros, también se tomará en cuenta el perjuicio que su prohibición ocasionará en quienes dependen de las corridas de toros. Escuchemos lo que nos dijo este mediodía. El día de hoy tuve una reunión con el líder sindical del gremio de la tauromaquia, Pedro Aces, en la mañana, donde me solicitaba reuniones con las compañeras y con los compañeros de la comisión, porque entendiendo que nunca vamos a llegar a un punto intermedio de quienes estamos a favor de los animales y quienes les gustan las corridas de toros, es decir, eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión y lo que a él más me señalaba y que entiendo su punto es qué va a pasar con todas las familias y con todas las personas que dependen económicamente de esta actividad. Así que queda parado, Pepe, esta iniciativa, hasta en tanto no se realicen esas mesas de trabajo. Cabe destacar que esta iniciativa no cuenta con el respaldo del grupo parlamentario de Morena y este martes solo acudieron a la reunión de esa comisión cinco diputados, todos de oposición, y por eso se avaló esta iniciativa. Sesma también destaca que en el contexto de la pandemia y la crisis económica es necesario pensar en todas las familias que dependen económicamente de esta actividad. Pues ahí está, Pepe, va a estar en stand-by, no se va a subir al pleno hasta que no se discuta con todos los involucrados. Queda congelada, muriéndose de frío, te lo puedo garantizar. Como dice nuestro compañero analista, periodista Rafael Cardona, el animalismo político es tan irracional como aquellos a quienes dice defender. Pura demagogia, especialmente si proviene de esa chatarra oportunista llamada Partido Verde Ecologista de México. Tan. Puntos. Gracias. Laura Cardoso, buenas noches. Un abrazo, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos a una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. La presidencia del Senado de la República, la titular de ese cargo es Olga Sánchez Cordero, echa para atrás el intento de controversia constitucional elaborado por partidos de oposición a Morena en contra del decretazo presidencial que considera las obras claves de la 4T como asuntos de seguridad nacional. Esto acaba de ocurrir. Israel Aldave, adelante, buenas noches. Sí,
así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Como tú muy bien lo adelantas, la presidenta de la Cámara, Olga Sánchez Cordero, conforme a los criterios, dice, de la Suprema Corte de Justicia, el Senado de la República no tiene interés legítimo para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del llamado decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que brinda, Pepe, como tú lo señalabas, las obras de infraestructura del gobierno al catalogarlas como de seguridad nacional. A través de su cuenta de Twitter, Pepe, Olga Sánchez Cordero señaló que otros organismos constitucionales, entidades de poderes u organismos autónomos bajo el principio de aceptación podrían interponer esta acción jurídica, pero no esta Cámara del Congreso de la Unión. Dice que con esta conclusión se respetan los procesos legales y se están tomando decisiones con sustento jurídico y no político. Como tú lo señalabas, Pepe, con esto pues se echa atrás esta intención del llamado bloque de contención al PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y también de los senadores del llamado Grupo Plural que encabeza Germán Martínez, que el pasado 24 de este mes de noviembre, Pepe, pues exigieron a la presidenta del Senado que interpusiera a nombre del Poder Legislativo esta acción de inconstitucionalidad. Hoy está informando Olga Sánchez Cordero que simple y sencillamente el Senado, por la vía jurídica, no puede interponer esta acción legal en contra, Pepe, del llamado decretazo. Por supuesto que va a haber reacciones inmediatamente por parte de los grupos, de los partidos políticos de oposición, Pepe. Muchas gracias por esta información, Israel Aldave. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. También está Javier Giles, mi compañero Javier Giles. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral presenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el recorte a su presupuesto. Javier, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. En efecto, el Instituto Nacional Electoral resolvió ya presentar esta controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presupuesto que le otorgó la Cámara de Diputados para el próximo año, ya que definitivamente no le alcanzará para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato como debe de hacerse, con el número de casillas suficientes, con la papelería suficiente, con el personal acreditado y capacitado suficiente, y que no suceda como en otra ocasión, que solamente hace un ejercicio democrático sin la cantidad de casillas, por ejemplo, o de mesas de recepción suficientes. Y es que al elaborar su proyecto de presupuesto para el 2022, el INE informó que requería poco más de 3.800 millones de pesos para la organización de la revocación de mandato. Solamente tiene 1.275 millones, le hacen falta 2.500 millones. Y es que luego de una reunión de la Comisión de Presupuesto con el área de administración del INE, se informó que el instituto ha dejado de gastar incluso en actividades y programas que no eran muy urgentes, como la construcción de las sedes en Querétaro y Colima. Además de cursos de capacitación, el INE solicitó a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda un presupuesto para el próximo año de más de 18.800 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados le tumba casi 5.000 millones. Consideran que es mucho dinero para el INE, pero eso sí, los diputados no redujeron ni un peso a los partidos políticos que se van a llevar el próximo año una bolsa de poco más de 5.800 millones de pesos, parte de lo que sucedió hoy en el INE, Pepe. Muchas gracias, Javier Giles. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa muy breve. Volvemos enseguida. 5 policías aquí en la Ciudad de México están acusados de haber asfixiado hasta la muerte a un hombre. Permítame los detalles después de un corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y al cierre, Carlos Urdiales, ¿qué más tenemos? Tenemos una historia increíble, Pepe, ocurrida en el Estado de México el 30 de noviembre, pero que se revelan los datos apenas el día de hoy. Policías del Estado de México, muy cerca de Ozumba, asfixiaron al tratar de detener a un sujeto que escandalizaba en la vía pública. E insisto, tipo George Floyd, en ese falta de protocolo, falta de pericia, falta de mucho sentido común, termina con la muerte de un sujeto al que iban a detener. Leopoldo Espejel, te saludo, tú tienes toda la historia, te escuchamos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Efectivamente, estos 5 elementos de la Policía Municipal de Tlautla, en el Estado de México, fueron vinculados hoy al proceso por el asesinato de este hombre, a quien habrían sometido con exceso de fuerza hasta asfixiarlo
como bien señalas, ocurrió el 30 de noviembre durante la fiesta patronal en la localidad de San Andrés Tlalamac, en el municipio de Ozunga, donde se reportó que un hombre pues alteraba el orden público. Al hacer un llamado de auxilio a la policía, no acudieron policías de Ozumba, sino de Atlautla, quienes sometieron a este hombre provocándole la muerte a causa de una asfixia mecánica en la modalidad de estrangulación. Estos de policías o expolicías son Adán, Omar, Jonathan, Gerardo Carlos y Miguel Celestino, quienes fueron detenidos, presentados ante el Ministerio Público y enviados al penal de Chalco, donde luego de revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía Mexiquense, se determinó vincularlos a proceso, dando un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, donde recibirán una prisión permanecerán en prisión hasta recibir la sentencia, Carlos. Muchas gracias, estamos pendientes. Gracias, Leopoldo Espejel. Y en Veracruz, Pepe, un autobús de transporte de pasajeros de la línea Sotavento fue asaltado y luego quemado por los delincuentes la noche de ayer en Oteapan, al sur de Veracruz. Hoy, en la puerta 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, padres de niños con cáncer provenientes de varios estados del país volvieron a protestar, bloqueando accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y mientras tanto, esta mañana desde Jalisco, el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, habló sobre la distribución de medicamentos y aunque no dio porcentajes, dijo que han sido compradas 1.459 millones de piezas, de dosis, no de qué medicamentos, no cuántas claves faltan. Y en cuanto a la distribución y de material de curación, dijo que se han entregado más de 88 millones de piezas. Parte de lo importante, Pepe, al cierre informativo. Gracias, Carlos. Hasta aquí llegamos con lo más importante en las noticias. A nombre del equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A nombre del equipo lo invitamos para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula ya está listo el doctor Leonardo Curcio, a quien saludo.